Hola, mis queridos hermanos. Hoy es sábado, un día especial, un día de adoración, un día de comunión de la familia. Estamos aquí prontos para estudiar la palabra de Dios. El texto para esta mañana está en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 22. Leo el texto. Aconteció un día. Ya les dije anoche que cada frase, cada palabra tiene sentido en la palabra de Dios. Aconteció un día, que siempre acontece un día, siempre llega el día. Llega el día de la alegría, llega el día de la tristeza, llega el día del dolor, llega el día de las probaciones. ¿Estás buscando empleo? Va a llegar el día en que vas a encontrar empleo. Estás queriendo terminar tus estudios y por causa de las dificultades financieras no puedes, va a llegar un día. Gloria a Dios que siempre llega el día. El texto dice, aconteció un día que entró en una barca, Jesús, ¿no? Entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Muy bien, queridos. Vuelvo al texto. Aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Se refiere al lago de Genezaret, el lago de Tiberíades. En otras ocasiones se le llama el mar, pero es un lago de agua dulce. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Ahora percibe la declaración de Jesús. Jesús no les dijo, no va a haber tormenta en el camino. Él les dijo, vamos al otro lado del lago. La promesa de Jesús a veces es mal entendida. Por ejemplo, Jesús es el buen pastor y él dice que nos llevará a pastos verdes y aguas tranquilas. Pero él no dice que no pasaremos por el valle de la sombra y de la muerte. Al contrario, él dice que pasaremos por el valle de la sombra y de la muerte, pero que no debemos tener miedo porque él está a nuestro lado. Su vara y su cayado nos confortan. La vara del pastor en la mano no es para castigar a la oveja. La mano en la vara en la mano del pastor es para defender a la oveja de los enemigos terribles, de las fieras. Entonces, en esta ocasión, Jesús le dice a sus discípulos, vamos al otro lado del lago, vamos a llegar allá. No tengan miedo, no estén tristes, no estén preocupados, no estén desesperados. Vamos a llegar al otro lado del lago. Pero no les dijo, no va a haber tormenta. Y en el camino, el Señor Jesucristo se durmió. A mí me emociona esta declaración. Jesús durmió. Él es el Rey del universo. Él es el Dios hecho hombre. Sin embargo, al tomar la naturaleza humana, aceptó las flaquezas, debilidades y necesidades del cuerpo humano. Por eso, aquel día, él durmió. Estaba cansado. La Biblia dice que Dios no se cansa ni se fatiga. Pero en la persona de Jesucristo, al venir a este mundo por amor a nosotros, para salvarnos, para redimirnos, y al tomar la forma humana, lógicamente que se cansó. Él no se vistió, él no se disfrazó de ser humano. Él se volvió un ser humano como tú y como yo.
y por la eternidad, dicen las Escrituras, Él continuará siendo Jesucristo hombre. Ahora, cuidado, porque el hecho de que Él es hombre no quiere decir que Él ha perdido un aspecto de su divinidad. Él sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él puede hacer todas las cosas. Él puede saber todas las cosas. Él es Dios. Se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Ahora, por respeto a la naturaleza humana, al cuerpo humano que Él asumió, muchas veces no usa, por ejemplo, su omnipresencia. Pero Él está presente en todos los lugares, en la persona del Espíritu Santo, que sí puede estar. Ahora, nunca te atrevas a decir que Dios, que Jesús, al hacerse hombre, perdió algún aspecto de su divinidad, porque Él continúa siendo hombre, Dios hombre. Ese es el amor maravilloso de Jesucristo. Por eso dice Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no tomó el hecho de ser Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se humilló, vino a este mundo, se hizo hombre, se cansó en esta tierra, tuvo hambre, tuvo sed, caminó por las polvorientas calles de Galilea con unas sandalias viejas. Él asumió nuestra naturaleza. Él no tenía casa, por lo tanto te puede entender si tú has envejecido sin poder construir una casa o comprar una casa. Él caminaba kilómetros y kilómetros, fue criticado, fue insultado, fue condenado. Entonces no te preocupes si las personas hacen la misma cosa contigo. Pero el amor de Dios lo llevó a Jesús a hacer eso, a amar a la humanidad de tal manera que vino aquí y asumió la naturaleza del ser humano. Entonces, aquella tarde cansado, Él adormeció, Él se durmió. Y mientras Él estaba durmiendo, vino pues la tempestad. Ahora, queridos, esta tempestad no era cualquier tempestad. Recuérdate que los discípulos, la mayoría de ellos, eran hombres forjados en el mar. Entonces no iba a ser una tempestadcita cualquiera que los iba a asustar. Recuérdense que ellos eran hombres duros, hombres de mar. La tempestad de aquella noche era terrible. Yo imagino, el texto no dice, pero yo imagino que cuando el agua empezó a entrar, ellos sacaron el agua. Volvió a entrar, ellos sacaron el agua. Ellos no molestaron al principio al Señor Jesucristo. Tal vez hasta dijeron entre sí, está descansando, déjalo descansar. Nosotros somos suficientes, tenemos fuerza, somos marineros, somos gente forjada en el mar. Trataron de luchar, pero llegó un momento, porque así es la vida, querido. Tú puedes luchar, tú puedes esforzarte, tú puedes trabajar, y a veces mientras tienes juventud, mientras tienes fuerza, mientras tienes dinero, no te acuerdas de Jesús, lo dejas tranquilo, durmiendo. ¿Por qué? Porque tú piensas que solo tú puedes vencer, tú puedes conquistar, especialmente en la sociedad humanista que te enseña, saca la fuerza interior, saca la energía interior, usa el pensamiento positivo. En México usan mucho la expresión, usa la buena vibra. ¿Qué buena vibra, querido? Dentro de nosotros no hay nada de bueno. Isaías dice, todo es podrida llaga. Nuestros trapos son, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Quiere decir, nosotros no podemos. Si tú quieres que Dios opere milagros en tu vida, tienes que reconocer tres cosas. La primera, tú no puedes. Aunque el mundo, aunque la cultura, aunque el humanismo te diga, tú puedes, saca la fuerza, saca la energía, tú no puedes. Y si tú no aceptas esta premisa, pues la vida, los golpes, las tormentas de la vida te van a enseñar que tú no puedes. No puedes. Tú no puedes romper las corrientes del vicio. Tú no puedes libertarte de los sentimientos inmundos, de los pensamientos inmundos que pueblan tu cabeza. Tú no puedes. Pero viene la segunda verdad. Dios sí puede.
Entonces, ya que tú no puedes, pero Dios sí puede, ve a Dios, entrégate a Jesús, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes. Los discípulos pensaban que podían y lucharon, se esforzaron, trabajaron, intentaron sacar el agua, pero nada resultaba. Entonces, cuando ya estaban sin fuerzas y el agua continuaba, va entrando a la embarcación, pues ahí se asustaron. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué será que los seres humanos solo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal? ¿Por qué será? Yo conozco historias de muchas personas en el mundo, gente orgullosa, gente terca, gente rebelde, gente que nunca se atrevió a pensar a Dios. Yo conozco un aviador que se reía de la fe de la esposa, porque la esposa era miembro de la iglesia. Pero él le decía, yo no sé cómo tú eres graduada en la universidad, eres una mujer inteligente, has estudiado, y puedes creer en esas tonterías de milagros, puedes creer en esa tontería de iglesia, de fe, de Biblia, de pastor, y se reía y muchas veces ni la dejaba ir a la iglesia. Pero un día, su hijito de 3 años contrajo leucemia y los médicos le dijeron que no había salida para el niño, que necesitaba un trasplante de médula, pero nadie era compatible, no encontraban compatibilidad con nadie y el niño se apagaba, se moría. Inclusive la esposa quedó embarazada con la esperanza de que pudiesen usar la médula del nuevo niño que iban a nacer, pero el tiempo no les dio, el niño se iba muriendo, y cuando ya el niño entró en agonía, ese hombre rebelde, orgulloso, incrédulo, que se burlaba de la esposa, que no quería saber nada de Dios, cayó arrodillado con lágrimas delante de Dios y le dijo, Señor, si eres Dios, por favor, sana a mi hijo. La ciencia dice que no hay salida, pero tú eres Dios, ¿no eres Dios? Entonces, por favor, te suplico, yo te pido perdón porque solo vengo a ti ahora, pero Señor, ten compasión de mí, ten piedad de mí, ayúdame, saca a mi hijo de esta situación. Y tú sabes que Dios hizo el milagro. Dios curó al muchacho y el muchacho sanó. Ahora, cuando ese hombre cayó de rodillas, Dios no podría haberle dicho, ah, qué bonito, ahora que está todo perdido, ahora que ya el agua está inundando tu embarcación, porque hasta aquí tú luchaste solo, hiciste solo, nunca creíste en mí, te burlaste de mí, qué bonito, ahora que está todo perdido, te acordaste de mí, como si yo fuera la última rueda del coche. Pero querido, Dios es amor. Dios jamás te va a decir eso. Tú puedes ir a Él y decirle, Señor, he sido rebelde, he sido terco, me he escapado de ti, no he creído en ti, pero te necesito. Y Dios puede hacer contigo el milagro que hizo con la vida de ese muchacho, y ese muchacho renació prácticamente. Y hoy día ese aviador es un tremendo predicador del Evangelio, porque las cosas con Dios son así. Ahora, los discípulos esta noche estaban perdidos, habían luchado, se habían esforzado, estaban perdidos. Y entonces se acordaron de Jesús. Ahora, cuando ya estaban humanamente sin salida, se acordaron de Jesús. Y fueron y lo despertaron. Ahora, ¿por qué Jesús dormía tranquilo, querido? Porque Jesús mantenía una vida de comunión con su Padre. La Biblia dice que cuando muchas veces estaba amaneciendo, él estaba arrodillado, conversando con su Padre. Muchas veces cuando anochecía, él seguía arrodillado, conversando con su Padre. Al día siguiente, él bajaba de la montaña de oración a este mundo de miseria, a este mundo de dolor. En cierta ocasión hizo eso. Encontró a los discípulos que no podían expulsar un demonio. Y él llegó y expulsó al demonio, pero llegó con la fuerza de su Padre.
el poder, la autoridad de su Padre, porque aunque Jesús era Dios y nunca dejó de ser Dios, cuando vino a esta tierra hizo un trato con su Padre, que en esta tierra Él no usaría sus poderes divinos. Por eso yo digo que Jesús fue tentado más de lo que nosotros podemos ser tentados, porque Él tuvo nuestra naturaleza humana, pero Él tenía una tentación que ni tú ni yo tendremos nunca, y fue la tentación de usar sus poderes divinos. Ahora, ¿qué tentación es para nosotros esa? Nosotros no tenemos ningún poder divino, entonces esa tentación nosotros nunca conoceremos. Pero en el desierto, cuando el diablo se presentó a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. ¿Qué le estaba diciendo? Pues usa tus poderes divinos. Pero Jesús no usó. Él hizo los milagros que hizo. Él venció la tentación. Él vivió la vida justa que vivió, no porque era Dios, sino porque mantenía una comunión diaria y constante con Jesucristo. Y el resultado de eso era el poder, la fuerza. Por eso Él, en medio de la tempestad, Él podía dormir tranquilo. Y si los discípulos conocieran de verdad a Jesús, porque a ellos les llevó 3 años y no lo conocieron completamente, porque cuando Jesús murió, ellos dudaban de que resucitaría. O sea, no es que tú conoces a Jesús en un instante, tu carrera cristiana va yendo, vas avanzando, pero en la medida en que mantienes comunión con Jesucristo, vas creciendo en la fe. Y los discípulos no lo conocían, porque si no, ellos no se hubieran asustado. ¿Acaso Jesús no les dijo, vamos al otro lado del lago? Hubieran creído en la palabra de Jesús. Jesús en ningún momento les dijo, podemos ahogarnos, podemos hundirnos. Él dijo, vamos a la otra orilla del mar. Y querido, Dios te ha prometido que aunque pases por el valle de la sombra y la muerte, vas a llegar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Hemos salido de nuestro hogar celestial. Regresamos para nuestro hogar, de donde nunca deberíamos haber salido. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida. Hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, hay crisis financiera, hay desempleo, hay traición, hay mentira, hay lágrimas, hay tormentas. Pero Jesús nunca te dijo que en el desierto de esta vida no habría tormentas. Él te dijo que vas a llegar seguro al otro lado del mar, aunque hayan problemas, aunque haya dificultades. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de Dios de visitar las tierras bíblicas. Y un día atravesamos ese lago donde sucedió este milagro. Era aproximadamente 5 de la tarde. Y a esa hora ya los vientos comenzaban a soplar, terribles. No había tormenta, pero los vientos ya empezaban a soplar. Y tú sabes que es casi siempre en ese lago de noche. Las ondas son gigantescas, los vientos son terribles. Y cuando llueve, entonces ahí es terrible. Pero los discípulos pues no conocían la promesa de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿tú conoces la palabra de Dios? ¿Tú conoces la promesa de Dios? Te digo una cosa, ¿sabes por qué te desesperas muchas veces cuando la tormenta llega? Porque no conoces la palabra de Dios. Oh, querido, la manera como Dios te ayuda no es solo haciendo milagros. Dios hace milagros, pero hay milagros sobrenaturales y hay milagros naturales. ¿Cuáles son los milagros sobrenaturales? Cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza, como resucitar a un muerto, como hacer andar a un paralítico, rompe las leyes de la naturaleza. Pero hay milagros naturales que tú no te das cuenta. Todos los días hace milagros en tu vida, pero los hace a través de su palabra. La confianza, la serenidad en medio de la tempestad es un milagro. Pero para eso tienes que conocer la promesa de Dios. El asunto es que mucha gente solo espera los milagros sobrenaturales
no estudia la palabra de Dios, no conoce las promesas divinas, entonces cuando llega la dificultad, pues te asustas, te apavoras, no sabes qué hacer, te desesperas, y hay mucha gente que en la desesperación agarra un arma y se dispara un tiro. Pero el Señor Jesús estaba ahí cuando los discípulos lo despertaron. Él, dice la Biblia, reprendió, exhortó, amonestó, reprendió. La palabra en griego es fuerte. Dio una reprimenda, como que amenazó al viento y a la tempestad que parase. Y sabes, en el fondo, él no estaba recriminando al viento y a la tempestad. Eran fuerzas de la naturaleza. Pero mi pregunta es, ¿quién estaba por detrás del viento y de la tempestad? El diablo. Porque el diablo a veces es tonto. Porque él sabía que Jesucristo es Dios. Él sabía que Jesucristo vivía una vida de comunión con su Padre. Él sabía que por más que levantase vientos y tempestades, no podría hundir esa embarcación. Pero pues a veces él es tonto y su orgullo lo enceguece. Y él pensó, ahora que él está durmiendo con su humanidad, cansado, y ahora que está rodeado de sus discípulos, que son los que van a dar origen a su iglesia, a la iglesia cristiana, yo aprovecho la oportunidad y los mato, los hago ahogar aquí y se acabó el plan de redención y ningún ser humano podrá salvarse. Pero querido, él no sabía que estaba con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor reprendió, en realidad no reprendió a las fuerzas de la naturaleza, reprendió al enemigo, al diablo. Y él salió con la cola entre las piernas, andando, desesperado. Y yo supongo que aquella noche cuando el mar se acalmó, en las cavernas más oscuras de la tierra, el diablo y sus huestes maléficas lloraban de rabia, porque decían, a este no le podemos hacer nada. Y querido, yo te digo en el nombre de Jesucristo, a ti el diablo no te puede hacer nada. Quiere decir, puede traer tormentas a tu vida. Puede hasta morir un ser querido, puedes tú mismo hasta enfermarte y puedes tú mismo hasta morir, porque todos vamos a morir. Pero eso no quiere decir que el diablo ganó, porque si tú mueres con esperanza en el corazón, si tú mueres con tu vida colocada en las manos del Señor Jesucristo, pues cuando venga Jesús vas a resucitar y vas a resucitar para vida eterna, y el diablo sabe de eso. Pero por eso Él te manda dolor, te manda pruebas, te manda tormentas para que tú niegues a Jesucristo. Para que tú digas que todo es mentira, que las promesas de Dios no se cumplen y te apartes de Jesucristo de tal manera que cuando Cristo venga, tú no estés en el grupo de los que murieron en Cristo. Entonces, si en este momento estoy predicando para alguien que nació en la iglesia, creció en la iglesia y por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, en el nombre de Jesús, yo te exhorto, vuelve a los brazos de Jesús. Tú nunca has sido feliz lejos de Dios, lejos de la iglesia. Y la mayor prueba es que en este momento estás escuchando el mensaje. Porque tu corazón está vacío, tú necesitas de Dios. Ven a Jesucristo, ríndete a Él. Ahí los discípulos cuando vieron el milagro se preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que hasta los vientos y las tempestades le obedecen. ¿Quién es este? Ellos se olvidaban de lo que decía el Salmo 89, versículos 8 y 9. Les voy a leer el texto. Dice Salmos 89, versículos 8 y 9. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Discípulos, parece que no se acordaron de este texto bíblico del Antiguo Testamento y se preguntaron, ¿quién es este? Y yo te respondo, queridos, este Cristo maravilloso que te puede hacer
pasar por la tormenta, pero nunca permitirá que el enemigo te destruya. Este es el propio Dios hecho hombre. Este es aquel que creó los cielos y la tierra. Este es aquel que a quien las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Ese es tu Dios. Pero te pregunto, ¿es tu Dios? Ese es tu Dios, dice la palabra de Dios, pero yo te pregunto a ti, ¿ese es tu Dios? ¿Hasta qué punto es tu Dios? ¿Hasta qué punto es solamente una teoría? Un hombre bonito, un hombre que en la hora de la angustia, de la desesperación, clamas, ay Dios mío, pero no vives una vida de comunión con Él, no te has comprometido con Él, no le has entregado la vida. Entonces, cuando venga la tormenta te vas a preguntar, ¿quién es este? El Señor Jesucristo les hizo una pregunta a los discípulos. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? Fe es confianza. Fe no es algo teórico. Fe no es fuerza mental para que las cosas te salgan como tú quieres. Fe es confianza. Cuando tú dices, yo confío en Dios, estás diciendo, yo tengo fe. Cuando dices, no confío más en Dios, estás diciendo, ya no tengo más fe. Porque fe es confianza. Fe no es fuerza mental para que las cosas salgan como tú quieres. Entonces, si tú tienes a un ser querido enfermo y tú clamas a Dios y le dices, por favor, Señor, sánalo, cúralo, levántalo. Pero cuando termina tu oración, ese ser querido, en lugar de levantarse, descansó. ¿Tú qué vas a pensar? ¿Que Dios te olvidó? ¿Que Dios no respondió a tu oración? Entonces, el Señor Jesús te va a preguntar, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿No soy yo Dios que sabe todo? Yo sé lo que es mejor para ti, yo sé lo que es mejor para tu familia. Oh, querido, por eso cuando nosotros oramos por alguien, esa confianza en Dios se desarrolla, crece, aumenta. Yo les dije ya que en este momento tengo un hermano en una situación completamente delicada. La ciencia médica está luchando hace casi un mes, haciendo todo lo que puede para restaurarlo, pero no puede. Él está en una situación completamente delicada. Y la familia toda, nosotros como familia, muchas veces nos unimos a través de la tecnología para orar al mismo tiempo. Clamamos a Dios, suplicamos a Dios. Y entonces tú me vas a decir, ¿y de qué sirve la oración? La oración sirve para hacernos crecer la fe, la confianza en Dios. Si Dios quiere, mi hermano va a levantarse, va a continuar predicando el evangelio, va a continuar haciendo las cosas lindas para Dios que hacía. Pero si Dios quiere, Él va a descansar. Y tenemos que confiar en que Dios nunca se equivoca, porque Dios es Dios. Qué pena que nosotros a veces como seres humanos queremos manipular a Dios. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Y yo en mis oraciones diarias le digo a Dios, Señor, yo quisiera que tú restaures la vida de mi hermano. Si tú me preguntas a mí, hijo, ¿qué quieres? Yo te digo, Señor, restaura la vida de mi hermano. Pero tú eres Dios, tú eres soberano. Tú haz lo mejor que sabes hacer en la vida de él. Esa es la situación de Linda Orbegoso. En el mes de mayo, su esposo quedó enfermo con esta plaga del COVID. Ella es profesora. Una profesora que nunca le dio importancia a Dios. En su vida no había lugar para Dios en una vida de comunión. Podría creer a Dios como millones de personas dicen, yo creo en Dios. Pero no viven una vida diaria de comunión donde se desarrolla la confianza para los momentos difíciles. Al principio, toda la familia volvió los ojos a Dios, pensaban que el esposo y padre iba a salir bien, pero las cosas fueron empeorando hasta que él falleció. Y en la desesperación, la primera pregunta que se hizo Linda fue, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus promesas? Pero mucha gente oró con él.
Mucha gente estudió la palabra de Dios. Ellos tienen un primo pastor, fue él que les presentó la Biblia, las promesas divinas. Y en su necesidad de aliviar su dolor, ella empezó a hacer el curso La Fe de Jesús. Y sabes, querido, ella finalmente entendió que Dios no hace las cosas solo como nosotros queremos, que Dios es Dios y todo lo que permite que llegue en nuestra vida, aunque pases la tormenta, esa tormenta que vives es un plan de Dios para hacerte crecer. Y ella se entregó al Señor Jesucristo y fue bautizada. Y hoy, esta misma semana, ella está compartiendo estos mensajes con sus amigos, con sus familiares, tratando de llevar a sus hijos a entregarle la vida a Jesús. Y yo tengo seguridad que Dios hará maravillas en la vida de Linda. Ustedes pueden ver la fotografía de ella en estos momentos. Una sierva de Dios, una mujer que en el dolor, aceptó a Jesucristo. Linda, yo te digo una cosa. El Señor Jesucristo viene pronto. Y cuando venga, la trompeta sonará y tú volverás a ver a tu esposo. Así son las cosas con Dios. Ahora yo te digo, querido, a lo largo de esta semana has estado luchando para tomar tu decisión. Muchos han tomado, pero otros han postergado. ¿Cuál es el argumento que tú estás inventando para decirle no a Jesús hoy? Yo te digo una cosa. Si tú no le entregas la vida a Jesús, cuando el cielo está azul y las aguas están tranquilas, tal vez le entregarás el corazón cuando la noche se ponga oscura, cuando la tormenta llega y cuando el agua esté para hundir tu embarcación. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Ven a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Tú eres precioso, Dios te ama, querido. Desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén, Dios está corriendo atrás del ser humano. Esta semana Dios ha corrido atrás de ti, ha tocado la puerta de tu corazón, pero la Biblia dice que Él solo puede tocar la puerta de tu corazón, no puede derribar la puerta y entrar por la fuerza. Eres tú el que tiene que decirle sí. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, entrégate ahora, ríndete ahora, expresa tu deseo de bautizarte ahora. Voy a orar por ti mientras tú clicas ahí en el celular o en el aparato electrónico que tienes o expresas tu deseo personalmente a quien está a tu lado. Voy a orar por ti. Padre querido, gracias por tu palabra esta mañana y gracias, Señor, porque tu Espíritu está llamando a las personas. Muchos se han entregado, muchos han abierto las puertas de su corazón, pero en este momento, en este mismo momento, hay gente luchando, hay gente que está fuera de la iglesia y no se anima a regresar. Hay gente que ya ha estudiado la Biblia hace mucho tiempo, pero no toma la decisión. Oh Señor, en este momento extiende tu mano y ayúdalos, pero ayúdalos para que ellos personalmente tomen la decisión, porque nadie puede tomar la decisión por ellos. Cuídalos, Señor, guárdalos en tu amor y haz milagros en este momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.